Amados hermanos, muy buenas tardes. Espero puedan estar junto con nosotros en esta hora conectados en este estudio bíblico del capítulo 6 de el libro La Biblia y el futuro, donde hemos estado meditando en las últimas semanas con el único fin, ¿verdad?, de aprender más de lo que el Señor tiene para nosotros. Y por alguna razón hoy no pudimos compartir en Zoom, pero bueno, lo estamos pasando en Facebook. Tengo aquí a la mano precisamente la forma de poder escuchar sus comentarios a través de Facebook. Si alguno quiere escribir algo, pues no demoren en hacerlo y vamos a tener abierto también ese espacio para dudas y comentarios. Este capítulo 6 es un capítulo extenso, pero además muy enriquecedor. Para mí es el parteaguas precisamente para poder entender este libro. ¿Por qué? Porque es precisamente la tensión entre el ya y el todavía no, que sin duda alguna está siempre allí en la vida de nosotros para precisamente enseñarnos qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Hemos iniciado hace unas semanas con este estudio y hoy, insisto, en el capítulo 6 vamos a hablar de la tensión entre el ya y el todavía no. Permítanme un segundo para que podamos ir a la diapositiva que corresponde. Ahí está. La semana pasada hablamos un poco de cómo identificar los aspectos trinitarios, ¿verdad? De toda la teología trinitaria para entender también los aspectos de la precisamente escatología, y hoy, ya basado en eso y en todo lo que hemos visto las últimas semanas, vamos a hablar un poco acerca precisamente de esa tensión de entre el ya y el todavía no. Espero que de verdad nos puedan seguir todos aquí, y si alguno tiene alguna duda en algún momento, pues no dude en preguntar a través del Facebook. Por favor, nada más ténganos un poco de paciencia. Recuerde que el Facebook normalmente las preguntas llegan unos minutos después, segundos después, pero vamos a considerarlas para que todos lo tengamos ahí a la mente. También vamos a tratar en la medida de lo posible de ir resolviendo algunas cuestiones técnicas, pero por lo pronto espero que nos escuche bien y que podamos todos a comenzar este capítulo 6. Vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios, confiando en que Él nos dirige. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en este momento por la bendición que nos da, Señor, de nuevamente acercarnos a tu palabra. Esta palabra que vivifica, que alimenta, pero que además, Señor, también nos prepara para el futuro. Señor, este futuro que para algunas personas puede ser incierto, en nosotros, Señor, es conocido a través de Jesucristo. Y queremos, Señor, que nos sigas hablando de este estudio, Señor, para alimentar nuestra vida, nuestro espíritu, pero también, Padre, para tener herramientas y compartirte donde quiera que vayamos. Señor, dirígenos en esta hora, que podamos darte la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, a todos los que ya están conectados. Vamos a dar inicio formalmente. Quiero decirles que en este capítulo vamos a hablar, insisto, de la tensión entre el ya y el todavía no, pero que tenemos que tener algunos elementos de base para poder entenderlo. Por ejemplo, decimos que los escritores del Nuevo Testamento tuvieron la claridad de comprender de lo que el Antiguo había predicho, y de esa manera la primera venida de Cristo a este mundo era el cumplimiento de toda la expectación escatológica centrada en el Antiguo Testamento. Ya le hemos venido hablando de cuando se anunciaba precisamente el reino de Dios. Pero además también tenemos que recordar, hermano, que en ese aspecto, esta tensión entre el ya y el todavía no que hemos estado hablando en los últimos 5 capítulos, caracteriza de la manera más común, digamos, para señalar precisamente esa tensión, las señales de los tiempos. Y esas señales en los evangelios están muy marcadas en algunos aspectos, pero que hoy en día la gente confunde, ¿verdad? Que escuchamos de un temblor y decimos, ya llegó el final del tiempo. Que escuchamos de cosas como la pandemia y decimos, es que ya el tiempo ya llegó. Pero en esta hora nosotros no podemos perder de vista, hermanos, que en este estudio la primera venida de Cristo es solamente el cumplimiento de los momentos escatológicos. Les recuerdo, síganos ahorita en Facebook porque no pudimos entrar a Zoom, pero desde Facebook pueden ustedes seguir el estudio y desde ahí podemos sin duda alguna comentar algunas cuestiones. También
Otra de las cosas que tenemos que considerar, hermanos, es que estas señales de los últimos tiempos, donde además, sin duda alguna, la comunidad, nosotros estamos vislumbrando, ¿verdad? Señales antiguas, señales nuevas, acontecimientos que nunca nos había tocado ver y que hoy están presentes en nuestro diario vivir. Esas situaciones que vivimos hoy en día, de repente parece que nos hacen ser personas diferentes y no entendemos cómo contemplarnos nosotros mismos como hombres o mujeres redimidas por Cristo si estamos sufriendo cosas que se supone no deberíamos de sufrir. Y aquí es donde tenemos que reafirmar algunos elementos importantes para poder entender el estudio. Una de ellas es que esta comunidad a la que el Señor nos llama para ser parte de su iglesia es una comunidad que ciertamente es un pueblo nuevo, personas nuevas o por lo menos nacidas de nuevas, pero que en ese aspecto también somos personas imperfectas. Todavía el Señor está trabajando sobre nosotros, puliéndonos de ahí de tal manera que podamos presentarnos de la mejor manera como cristianos. Y por supuesto es parte del poder entender la realidad que vivimos. Esta tensión que vivimos nosotros, esta tensión que hay en el ambiente espiritual, es precisamente un aliciente para que el cristiano viva una vida cristiana responsable. Ciertamente, vuelvo a insistir, somos personas imperfectas, pero en esta imperfección estamos seguros que Dios está trabajando para nosotros ser cristianos responsables con la salvación tan grande que hemos recibido. Y por eso nuestro énfasis debe de caer no en la imperfección que éramos o que teníamos, sino en lo nuevo. Y eso es donde el Señor nos invita a aprender a vivir con fe, ¿verdad? Para que nosotros realmente podamos enfatizar lo que Dios está haciendo. Normalmente la gente ve hacia atrás y como los judíos, ¿verdad? Estamos añorando el pecado que dejamos cuando lo que el Señor quiere es que nosotros veamos hacia adelante. Poner el énfasis ciertamente en que somos imperfectos, pero que Dios está trabajando en nuestras vidas hasta que estemos listos para disfrutar de Él. Y esta tensión que vivimos, insisto, nos ayuda a comprender el papel del sufrimiento en la vida del creyente y contestar esa pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué sufrimos los justos? ¿Por qué sufrimos los cristianos? Porque entendemos que el sufrimiento ocurre en la vida de nosotros como resultado todavía del pecado que no ha sido eliminado en su totalidad, aunque ya fuimos perdonados totalmente. Pero también es la parte donde como cristianos estamos tratando de entender los propósitos de Dios, y en esos propósitos Él está trabajando todavía hasta que nos queden claros. Y por supuesto hay una continuidad, y aquí hay que dejar claro esto. Para algunas denominaciones o religiones, el tiempo final tiene que ver con cielos nuevos y tierra nueva, donde diríamos así, de un tajo se borra todo lo que vivimos hasta aquí, y para los últimos tiempos será todo nuevo. Es decir, si tenemos este mundo, será quitado y será un mundo nuevo, esta vida será quitada y tendremos una nueva, y pareciese que todo lo que hemos vivido no va a servir de nada. Sin embargo, nosotros como Iglesia Reformada creemos más bien que hay una continuidad, que las cosas van a ser transformadas y renovadas en el Señor. Y esto es bien importante porque si hay una insisto, clara diferencia con otras denominaciones, porque para nosotros disfrutar del Señor y disfrutar de esa segunda venida, tenemos que tener claro lo que estamos viviendo, porque será una continuidad. En ese aspecto la Biblia nos enseña a lo largo de la historia de la humanidad que Dios siempre continúa sus propósitos, muy diferentemente a que unas denominaciones creen que hay las famosas dispensaciones que ya en algún momento compartí, donde les decía yo, Dios vio y señaló un pacto y no se cumplió, y entonces vuelve otro pacto, y pareciese que el Señor está, digámoslo así, rediseñando el proyecto de salvación. Para nosotros la Iglesia Cristiana Protestante Reformada, la Iglesia Presbiteriana, creemos que habrá continuidad. Desde el Génesis hasta la segunda venida, los propósitos se van a ir cumpliendo uno tras de otro, como precisamente estamos diciendo aquí, se cumplen también las profecías. Vea entonces cómo teniendo como base todos estos elementos, vamos a entender mejor esta tensión entre el ya
y él todavía no. Dice, aunque esta verdad general se encuentra en el Nuevo Testamento, sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento nos enseñan que la totalidad, de las predicciones del Antiguo Testamento aún no están cumplidas con la primera venida de Cristo. Se cumplió una, pero no todas. Se cumplieron algunas, pero todavía faltan. Y es allí donde nosotros vamos a ir descubriendo poco a poco más de lo que el Señor tiene para nosotros. Por ejemplo, el Nuevo Testamento anuncia que el gran evento escatológico predicho en el Antiguo Testamento ha sucedido con la primera venida de Cristo. Es el acto fundamental, le hemos venido llamando como la primicia, ¿verdad? La punta de aquel acontecimiento que inicia con precisamente la venida del Señor Jesucristo. Aquello que fue anunciado de muchas maneras y que se cumple allá en aquel pequeño pesebre, en aquel lugar escondido, quizás sucio, ¿verdad? Nada espectacular, pero que sin embargo es el inicio de la obra redentora del Señor Jesucristo. Por eso dice, en primer sentido, el Nuevo Testamento anuncia que la primera venida de Cristo a este mundo es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y en primer lugar, lo dice Mateo 1, 20 al 23, que lo leo para ustedes de la siguiente manera. Dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es la parte donde el Señor ahora sí añade con hechos fehacientes, reales, verídicos, lo que el profeta había dicho. Y como esto nos vamos a dar cuenta, van a empezar a cumplirse otra serie de anuncios proféticos en Jesús, pero que todavía no son en la totalidad. Solamente es el principio precisamente de este cumplimiento. Y nos vamos a dar cuenta también que siendo ese elemento el que inaugure este momento, pues trae para nosotros actos significativos. ¿Por qué? Una, la palabra de Dios siempre se cumple, pero además las promesas de Dios más tarde que nunca llegarán de manera oportuna. Es más, dice, el Nuevo Testamento deja en claro que hay varias predicciones del mismo Cristo que aún esperan su cumplimiento y vamos a ir viendo poco a poco. Unas ya se cumplieron, otras están por cumplirse. Por ejemplo, dice, entre estos eventos están, por ejemplo, la resurrección general de los muertos, anunciada en el libro de los Hechos y dicha por Jesús también, y el juicio final en la segunda venida final de Cristo, es decir, cuando se levante aquel juicio, ¿verdad?, donde toda la humanidad será enjuiciada. Ojo, recuerde, lo hemos venido diciendo también, usted y yo, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y teniendo esa certeza, seremos justificados. Usted y yo no vamos a ser enjuiciados, sino vamos a ser en ese aspecto precisamente redimidos, rescatados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya pagó el valor en sangre por tu vida y por mi vida. Fuimos perdonados de nuestros pecados y el Señor está actuando en esa consecuencia para bendición de nosotros. Vamos, hermanos, también entonces a ver que estas dos cosas por lo menos son las más significativas que aún falta de cumplir. Pero también hay otras que, como dice este mismo texto que estamos leyendo, ya se cumplieron. Por ejemplo, ¿cómo interpretar? Viendo precisamente estas profecías y verlas a la luz de Jesús para darnos cuenta, son varios textos que vamos a tomar aquí de estos cumplimientos que están allí en la Escritura. Por ejemplo, la primera que decíamos hace un momento, su nacimiento en Belén de Judea, anunciada por Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, el cual dice así, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y su cumplimiento lo leemos en Mateo 2, versículos 5 al 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vea,
una de las primeras cosas que se cumplen es precisamente el nacimiento en Belén de Judea. Ahora, vamos a ir marcando muchos cumplimientos, muchos textos donde se mencionaron en los profetas, pero esto tiene un significado importante y eso no lo perdamos de vista, darnos cuenta que las cosas que ya están inauguradas en Jesús, esas son firmes, sólidas, pero que también nos permiten pensar que aquellas que faltan están también por resolverse o de manifestarse de acuerdo a los tiempos del Señor. Por ejemplo, la huida a Egipto, Mateo 2, 13, 15, y su profecía en Oseas 11:1. Dice Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y Mateo 2 dice, versículo 3 al 15, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo ya hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vea otra vez, se empiezan a cumplir hechos que si nosotros los vemos aisladamente a lo mejor ni siquiera entendiéramos, pero son importantes cómo la escritura se empieza a cumplir y cómo la escritura empieza a darle continuidad a la historia. Recuerde de los elementos que les mencioné al principio, la continuidad es importante. No podemos esperar hechos aislados para entender la historia de la salvación. Todos y cada uno de los elementos que vemos, que disfrutamos o que sufrimos, son parte de la historia de la salvación tuya y mía. Son parte de la redención que el Señor ha ganado para nosotros a través de Jesucristo. Y es importante, hermano, porque los acontecimientos finales, los acontecimientos del fin del mundo como tal, son parte de esta continuidad. No son hechos aislados. Tercera cosa que vamos a encontrar como elementos de cumplimiento: el ser rechazado por su pueblo, que se completa en Juan capítulo 1, versículo 11, pero descrito por Isaías en el capítulo 53, versículo 3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y su cumplimiento en el capítulo 1 de Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vea cómo elementos que fueron anunciados desde los profetas muchos años antes, cuando llega el tiempo del cumplimiento, cuando Juan el Bautista y el propio Señor Jesucristo dice: he aquí el reino de los cielos se ha acercado, ellos no están preparados por un lado, pero la otra parte es que el Señor, conociendo el corazón del hombre, sabía que habría un rechazo. Lo mismo sucede en estos tiempos. Dice la Biblia que en algún momento la gente se hará dura de corazón, que cerrará su corazón para escuchar la palabra de Dios. Pero también dice que habrá tiempo en que la gente tenga comezón de oír y no habrá quien le predique. Y hermano, hermana, esto es interesante para tu vida si lo aplicamos en estos tiempos, porque a lo mejor hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de tener un encuentro real y personal con Él. Pero esto que estamos viendo que sucedió en el pueblo de Israel se sigue repitiendo, se sigue mostrando, y yo creo en ese aspecto que el Señor quiere que nosotros pongamos atención a ello. ¿Por qué? Porque es un llamado, hermanos, a si estamos rechazando a Jesús y a Dios mismo como lo hizo el pueblo de Israel, o si realmente estamos en esa congruencia de alabarle y glorificarle como Él quiere. Parece que en este siglo mucha gente está cerca de Dios, pero la verdad, hermanos, es que cuando más cercanos estamos a Dios, al menos en prácticas religiosas, nos damos cuenta también que hay mucha carencia de corazones sinceros. Es decir, puede ser que la iglesia se llene, puede ser que la gente haga prácticas donde aparentemente nuestra fe está dando evidencias, pero en la vida cotidiana nosotros nos damos cuenta que algo está faltando cuando no estamos trayendo los frutos de nuestro arrepentimiento y los frutos de nuestra pasión y encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque lo veníamos diciendo hace rato, el encuentro con Dios
ciertamente declara y asegura que nosotros somos pecadores, pero también a través del encuentro con Dios tenemos que reconocer que Dios está tratando con nosotros día a día. Lo importante sería preguntarnos entonces si nosotros estamos dejando que Dios obre en nuestra vida. Muchas veces conocemos, muchas veces ya estudiamos de la Escritura, pero eso no ha provocado una transformación. Y si eso no está sucediendo, es exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel, rechazar a Jesús. Pero quiero continuar con estos textos también. Por ejemplo, encontramos aquí en la entrada triunfal a Jerusalén, Mateo 21, versículo 4 y 5, y también la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Mateo dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Y cuál es el énfasis de poner este tipo de textos aquí? Bueno, en primer lugar, darnos cuenta que todos los elementos señalados como promesas de Dios se van a cumplir. Y la otra parte es darnos cuenta también que estos detalles, insisto, son parte de la continuidad de la salvación de Dios. No son hechos aislados. Es lo que Dios está haciendo para nosotros también. Continuando con otros versículos, tenemos, por ejemplo, en Zacarías 11:12 la profecía de cómo Señor iba a ser vendido por 30 monedas de plata, y Mateo lo reafirma en el capítulo 26, versículo 15. Dice Zacarías: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario 30 piezas de plata. Y el cumplimiento de Mateo, cuando este hombre Judas les dice, ¿verdad?, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Quiero hacer notar estos, digamos, características, estas pareciesen simplicidades que encontramos en la Escritura, pero hermano, hermana, tienen una razón importante: darnos cuenta de que no son hechos, insisto, aislados, que no son ocurrencias divinas, sino que Dios tiene un plan perfectamente diseñado para que nosotros le conozcamos, pero que además también vivamos de acuerdo a la fe del Señor, no solamente en nuestras ocurrencias, nuestro deseo de o no alabar a Dios, sino con una fidelidad. Por ejemplo, también cuando el Señor fue arrestado por los judíos, dice Zacarías 13: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y el cumplimiento en Mateo 26:31 dice: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y justamente aquello que pasó en aquella noche son elementos similares a lo que el Señor predice en sus últimos días. He aquí habrá temblor, he aquí habrá comezón de oír, he aquí habrá un crecimiento de la violencia y muchas señales, dice el Señor. Y quiero decirle, todas se van a cumplir. Lo importante es preguntarnos si estamos creyendo que son parte del plan de Dios, en primer lugar, y segundo, si tú y yo conocemos lo que Dios ha declarado para este tiempo. A veces la verdad es que ni siquiera conocemos qué es lo que la Biblia misma dice, y entonces, como dicen por allí, en una alegoría del diario vivir, a cualquier santo se le hinca uno, o a cualquier cosa se le llama milagro. Tenemos que tener claridad, hermanos, en estos tiempos en que la gente ve señales, en que la gente ve cosas que son sobrenaturales, preguntarnos cuáles vienen de Dios, cuáles son parte de los proyectos y propósitos de Dios y cuáles, por supuesto, no lo son. El 7 dice aquí, Zacarías 12:10, y el cumplimiento en Juan 19:34. Dice Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Y el cumplimiento dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esos acontecimientos que sufrió Jesús fueron reales. Esas señales, y aquí solamente mencionamos algunas, que fueron marcadas para demostrarnos realmente el sufrimiento de Jesús, así fueron, reales. Hace rato decíamos, ¿por qué sufre el justo? Porque estamos en un proceso donde el Señor está perfeccionando nuestras vidas, pero además porque el pecado todavía tiene consecuencias sobre nosotros. Y precisamente así como el Señor nos invita a llevar la cruz, nos invita a, junto con ese llevar la cruz, entender que en muchos casos, muchas circunstancias, muchos elementos que aún hablarán de que el pecado está sobre nosotros y la maldad ha contagiado y ha afectado nuestra relación con Dios. Pero ojo, no tu salvación. Pero ojo, puede ser que tu vida sea debilitada, pero tu salvación y tu corona está ya ganada por el Señor Jesucristo. Así que también estos elementos nos invitan a tener esa confianza. Otro más, cuando los soldados echaron suerte sobre su túnica, dice el Salmo 22, versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y el cumplimiento en Marcos 15, 24, cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y en ese sentido, entonces, vea, algo que pareciese no tener significancia, nos enseña cómo en los propósitos de Dios todo tiene continuidad y todo cumple los propósitos de Dios, aún aquellas que pareciesen pequeñeces. Por eso tu vida y mi vida, que está rodeada de pequeñeces, a nuestros puntos de vista, tenemos que magnificarlos cuando creemos y entendemos que estamos dentro del plan de Dios. Muchas veces tú y yo no entendemos eso, pero es solamente el actuar de Dios que va acomodando las piezas de tal manera que en algún momento tú y yo podemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que la obra está siendo casi terminada y que el Señor está avanzando en esa obra. No nosotros, es Dios el que está obrando en nuestras vidas. También hay otro pasaje más en Salmo 34:20, cuando vamos a ver que no fue quebrado ningún hueso, y el cumplimiento en Juan. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en Juan dice en el versículo 33 del capítulo 19, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y pareciese, insisto, que son elementos sueltos y que la narrativa de Juan no tiene nada que ver con los salmos. Al menos eso es los que están siempre en contra de Dios, que te van a decir, no, es que la Biblia la queremos nosotros ver como cristianos a fuerza. No, realmente son elementos que ya habían sido predichos, que ya habían sido anunciados por los profetas y que cuando el narrador de los evangelios lo escribe, no solamente está dando evidencia de ello. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, que así como vemos eso, también vamos a vivirlo o disfrutarlo en nuestro ser en cuanto a las promesas del Señor Jesús para con nosotros. Vamos a continuar en esa enseñanza. Dice Mateo 27 y Isaías 53:9, cómo también fue sepultado con los ricos. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y la cumplimiento en Mateo 27 dice que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido su discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y puso, dice, en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Cumplimiento, anuncio, cumplimiento. Y vuelvo a insistir, recuerda, estamos en el tema del ya, pero no todavía, no del todo ya. Es decir, esta
parte que a nosotros nos cuesta trabajo. Ya soy cristiano, pero aún peco. Ya soy cristiano, pero aún tengo dudas. Estoy caminando en la fe, un día oro y 10 no oro. Hoy voy al templo y a veces dejo de ir. A veces ofrendo y de repente no quiero dar ni siquiera el diezmo. Y hay una lucha constante entre nosotros, entre el ser y el no ser. Es exactamente lo que encontramos aquí. Muchas cosas ya se cumplieron en ti y en mí. Tú y yo ya somos salvos, de eso no debemos tener duda, pero otras todavía estamos trabajando hasta que llegue el cumplimiento. Por ejemplo, también encontramos la resurrección. Salmo 16:10 dice de la siguiente manera: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Y el cumplimiento de todo el libro de Hechos, capítulo 2, del 24 al 34, dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y todo hasta el versículo 34 vemos, 32, perdón, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice el libro de los Hechos. También la resurrección, que nunca se había visto como tal un hecho de esta naturaleza, se cumple. Y hermano, hermana, aunque en Jesús hubo otras resurrecciones, nunca se había, digamos, de esa manera manifestado tan abiertamente. Es decir, recuerda que hubo por lo menos 3 elementos de resurrección: Lázaro, la hija de Jairo, y aquel otro muchacho que está por ahí resucitado. Aunque estos 3 elementos fueron reales, fueron muy particulares porque fueron en momentos especiales y para familias especiales. Pero aquí encontramos un hecho que fue multitudinario, donde la gente pudo reconocer a Jesús resucitado, y como también aquel hombre, ¿verdad? Que tenía dudas, que le pide al Señor le muestre su costado y le muestre las heridas. Muchos de ellos, como Tomás, muchos de ellos lo ven y comprueban que esto es una realidad. Vea entonces cómo aquellos acontecimientos que encontramos en la Biblia como promesas reales que Dios tiene para ti, para mí, también se van a cumplir. Algunos elementos tú y yo decimos: no, pues es que yo no veo que se cumpla. Tenemos que aprender a tener paciencia, porque tarde que temprano todas las promesas de Dios para ti, para mí, se van a cumplir. También la ascensión al cielo, Hechos 1:9 su cumplimiento, y el Salmo 68 lo manifiesta. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y el cumplimiento de Hechos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Quiero que veamos cómo 2 ejemplos he puesto, pero hay muchos más, de cómo en Jesús se cumplieron cosas. Es decir, hace unos días veía yo que un rabino en Israel decía que están viviendo tiempos proféticos porque ellos están esperando la llegada del Mesías. Usted y yo sabemos que el Mesías ya vino, que Jesús ese Mesías anunciado, y en la Escritura todos esos elementos que estaban allí para distinguirlos, ellos que eran eruditos de la ley no pudieron identificarlo. Por eso es muy importante para la iglesia hoy en día saber qué es lo que Dios quiere de su palabra hacia nosotros, para aplicarla, para entenderla, pero sobre todas las cosas para tener claridad. ¿Estamos en los últimos tiempos o no? ¿Este será el tiempo final o no? ¿Y cuáles son los elementos que hemos de conocer de Dios para tener certeza, para tener solidez en nuestra esperanza gloriosa de lo que Dios ha preparado para nosotros? Pero vamos a continuar. Recuerde, si alguien tiene alguna duda o comentario, por favor escriba en el Facebook. Tengo aquí a mi mano abierto el Facebook, tanto en la página de la iglesia como en mi perfil personal. Escriba si tiene alguna duda. Yo creo que este es uno de los temas más complicados de este libro, pero si usted tiene alguna duda nos detenemos y por supuesto tratamos de aclararla.
Dice, hay en un sentido en el cual la venida de Cristo a este mundo significa la venida del reino de Dios prometida en el Antiguo Testamento, aunque se espera la consumación final de la venida del reino de Dios en el futuro, cuando el propio Señor Jesús dice, venga tu reino. Pareciese que Jesús está desconociendo sus propias palabras cuando él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús está hablando de un tiempo combinado, de Él como el reino de Dios que se ha acercado, que está aquí entre nosotros, para cumplir también con el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Pero que Él mismo sabe, aún faltan otros elementos que tú y yo vamos a disfrutar, porque el Señor está trabajando para ello. Y en esa diferencia, por ejemplo, encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 15 y Mateo 3, versículo 2, como el reino de Dios dice, se ha acercado, y utiliza este verbo que se dice egizo, para enseñarnos que el reino de Dios se ha acercado, es decir, ya está aquí, no necesitamos esperar más, ya llegó, diría Marcos 1 y Mateo 3, 2. Pero también encontramos en Mateo 12, 28, el reino de Dios ha llegado a vosotros, y usa otro término. En ese sentido, quiero leer Mateo 12, 28 que dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahí da otra vez certeza, el reino de Dios, yo soy, ya está aquí. Pero, insisto, parece que hay una diferencia en las expresiones de Jesús. Y lo que Jesús está tratando de decir es que, aunque ya está aquí, solamente estamos viendo el inicio del reino de Dios. Y, por supuesto, nosotros, después de más de 2000 años de haber sido testigo de esta humanidad, del nacimiento de Jesús y de estas palabras que Él dijo, todavía estamos en pañales, digámoslo así, del reino de Dios, porque si bien es cierto, ha crecido, ha desarrollado todo un potencial espiritual, todavía falta la consumación de la venida del Señor Jesús y el cumplimiento de muchas profecías más. Continuando con ello, por supuesto, vamos a darnos cuenta que entonces desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la era del Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo prometido por Dios mediante los profetas. Todo lo que encontramos en el Antiguo, hoy en día lo podemos verificar en el Nuevo Testamento y en este tiempo en que estamos viviendo. Por eso la Iglesia cristiana, cuando hablamos de la Biblia, no solamente hablamos de los Evangelios, no solamente hablamos del Nuevo Testamento, sino tenemos como fundamento el Antiguo Testamento. Y vuelvo a insistir en ello, porque hay continuidad. El Señor tiene un plan precioso, preciso, que se ejecuta conforme a sus propósitos. Nada son cabos sueltos, nada son cosas, insisto, como ocurrencias divinas. Pablo dice, por ejemplo, allá en Gálatas 4, que, pero dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino, dice, el cumplimiento del tiempo, en la plenitud del tiempo. Y en el griego original, me gusta esta, lo pongo ahí por si alguien tiene interés de estudiar esta parte desde el griego, porque lo que está diciendo el Señor es en la plenitud de su tiempo, del tiempo de Dios, del cronos de Dios, no del kairos nuestro, no del tiempo nuestro, sino del tiempo de Dios. Y en ese aspecto, hermanos, a veces nosotros no entendemos los tiempos de Dios. Por ejemplo, después de 6 meses de pandemia podemos decir, ¡ay, cuánto ha demorado esto! Ya no es cuarentena, ya son 6 meses encerrados más lo que se acumule. Pero en el tiempo de Dios, hermanos, es el tiempo perfecto. 1, para estar en comunión con Él. 2, para que sus propósitos se ejecuten en tiempo y en forma. Pero 3 también, porque recuerde, Dios está perfeccionando su obra, donde tú y yo somos parte importante de lo que el Señor está haciendo. Así que vea, si el punto central de la historia ha llegado en Jesús, las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Por eso Pablo remarca nuevamente en 1 Corintios 10, 11, que sobre los israelitas dice, el fin de los tiempos ha venido. Y se refiere a Jesús y se refiere también, por supuesto, a las cosas que acontecieron. Dice el versículo 11 de este capítulo 10, y estas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Ya nos alcanzaron estos tiempos de Dios, ya estamos en ellos, pero ojo,
Todavía faltan muchas cosas más. Ahora, ¿para qué llegaron? Dice este versículo. Para amonestarnos a nosotros. Recuerde, Dios nos llama la atención. Y yo creo que más de alguno de nosotros en este tiempo nos hemos confrontado con Dios en el aspecto de ver la realidad en la que estamos y saber que somos deudores con Dios. Ahora que hay una fragilidad alrededor de nosotros, de nuestra salud, que mucha gente ve con seriedad el poder o no enfermarse, muchos de nosotros hemos venido a estar a cuentas con Dios y le pedimos a Dios estar renovados, estar entregados a Él para que si nos llegase a llegar la pandemia, estemos listos para disfrutar de Él. Es decir, también el tiempo para nosotros es el tiempo perfecto de Dios. Y estos elementos lo único que hacen es ir conformando los planes y los propósitos de Dios. Hebreos también, en el capítulo 9, versículo 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se prestó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esa parte es algo que el Señor ya empezó a hacer, quitar el pecado de nosotros a través de su sacrificio. Pero dice, es el final de los siglos, el final de las edades. Y yo creo, hermanos, que esa consumación está desarrollándose en la forma y en los tiempos en que Dios quiere. Creo que a pesar de las cosas que vivimos, mucha gente ha endurecido su corazón y prefiere no querer nada con Dios. Pero también creo que este tiempo ha servido para que muchos tengan un reencuentro con Dios. La pregunta sería para ti y para mí, ¿de qué lado estamos? ¿De los que se han reencontrado con el Señor? ¿De los que hemos renovado nuestro compromiso de amor y entrega por Dios? ¿O de aquellos que se enfrían? ¿De aquellos que también el Evangelio anuncia endurecerían su corazón para la palabra del Señor? Son elementos anunciados y son elementos que cumplirán eso de acuerdo a aquello. Mucha gente se pregunta o se dice si nosotros somos arrogantes cuando hablamos de nuestra salvación con tanta seguridad. Pero cuando Dios llega a tu vida, Dios descubre el pecado y aunque puede avergonzarnos a través de él, también declara sobre nosotros perdón. El asunto es que mucha de la gente cree tener una relación con Dios, pero nunca ha confesado su pecado ni ha venido al arrepentimiento. Y si eso no sucede en la vida del cristiano, es como si este tiempo para él no llegara. Por lo tanto, no es parte del plan de Dios salvarle. Y en eso hay que ser muy claros. No porque yo me diga cristiano, soy cristiano. No porque alguien venga a la iglesia es cristiano. Sino aquellos que realmente dan evidencia del trato en las manos de Dios. De aquellos que confiesan con su boca a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que además su vida es un testimonio constante de esa conversión. Si no, solamente queda en una anécdota personal en cada uno de nosotros. Aquí dice, en comparación con la naturaleza provisional de los sacrificios del Antiguo Testamento, el autor ve el sacrificio de Cristo en términos de cumplimiento escatológico y final. Un elemento que cumplió un tiempo físico, ciertamente, la muerte de Jesucristo ocurrida ya hace más de 2000 años, pero que tiene una trascendencia tal permanente. Por eso nosotros como iglesia creemos que no necesitamos estar sacrificando al Señor cada vez que queremos, que no necesitamos hacer ese ritual, porque lo que el Señor nos enseña es a tenerlo presente cada día, sobre todo en la Santa Cena, para que ese elemento que sucedió una vez y para siempre tenga la relevancia en nosotros, que provoque cambios que muestren precisamente nuestro arrepentimiento y nuestro ser lavado de parte de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 nos enseña también acerca de esto. Dice de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Vea cómo ya en el Nuevo Testamento también se empezaba a ver el cumplimiento de cosas que se habían anunciado. Ahora, esto que Juan ve en este capítulo y que narra, quiero decirle, sigue siendo algo todavía hasta este tiempo. Mucho crecimiento de religiones, mucho crecimiento de hombres y mujeres llamados pastores, profetas, pseudolíderes religiosos. Pero como dice este texto,
Estamos parte de los tiempos de Dios. Va a existir, va a seguir habiendo porque la gente no tiene esa seguridad en la palabra de Dios, no conocemos y dice la Biblia misma, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Cuando la palabra de Dios nos invita a acercarnos a ella y aprender de ella para no ser sorprendidos. Juan llama la era del Nuevo Testamento como la última hora, según este texto. Y esa última hora, dice, es precisamente los últimos tiempos. Es como la última llamada a la cual tú y yo tenemos que poner atención. Es como aquellos hombres que están en una carrera, ¿verdad? Les dice el juez, pónganse todos en sus marcas. Y de repente dice, listos, ¿verdad? Y todos están a punto de salir corriendo. Pero no tienen que salir ni antes ni después, sino en el momento en que la señal, el disparo, se dé. Y quiero decirle que a veces, lo hemos visto en la televisión, sobre todo en las Olimpiadas, que son hoy muy difundidas, ¿verdad? ¿Cuánta gente tiene salidas en falso? Y luego dice, es que oí, ¿verdad? El ruido, es que me adelanté, es que la desesperación. Yo creo que cuando hablamos de los últimos momentos de este mundo para ti y para mí, a veces esa última llamada nos preocupa porque no sabemos precisamente qué es lo que Dios está haciendo. Y entonces mucha gente está teniendo salidas en falso. Cualquier disparo nos hace salir, pero tengo que recordarle que dice la Escritura que estas cosas van a acontecer, van a ir cumpliéndose, pero que hasta que escuchemos la trompeta y se oiga a nivel mundial, universal, esto no será. Es decir, no porque alguien trate de convencerse con charlatanería, con falsas doctrinas, tú te dejes llevar. Dios quiere que tengamos claridad de cuáles son los últimos tiempos y por eso la razón de seguir teniendo este tipo de estudios, ¿verdad? Continuamos. También encontramos en este capítulo que los creyentes del Nuevo Testamento estaban conscientes que la venida de Cristo era un cumplimiento de las profecías anunciadas. Vea qué interesante, no tan solo vieron que se cumplieron en Jesús, sino que también veían que habría más cumplimientos que se iban a ir dando poco a poco a lo largo de la historia como nosotros lo hemos visto. No son acontecimientos aislados, no son todos acontecimientos nuevos, algunos ya habían sido señalados. Por ejemplo, la multiplicación de la violencia. Desde el Antiguo Testamento la Biblia siempre habló de ello. Por ejemplo, de cómo nosotros teníamos que volvernos a la Escritura como un elemento central y básico para nuestro diario vivir. Sin embargo, de repente nosotros lo hemos ido postergando porque no creemos que sea parte de los propósitos de Dios. Yo, por ejemplo, aquí en Saltillo me ha llamado mucho la atención cómo la gente, hombres y mujeres en su gran mayoría, usan tatuajes en gran cantidad, en diferentes partes del cuerpo, de diferentes magnitudes y colores. Y cada vez que los veo, yo recuerdo aquel texto cuando el Señor dice de la palabra del Señor, que nosotros tengamos que ponernos, ¿verdad? La palabra del Señor siempre frente a nosotros, en la mañana, en la tarde, al anochecer cuando nos acostemos, escríbelas en las puertas, escríbelas en las paredes, en los postes, grábalas dentro de tu cuerpo casi. Y yo diría, si de verdad nosotros hiciéramos caso a esas cosas anunciadas, entenderíamos que los propósitos de Dios también se están cumpliendo y a veces nosotros no nos hemos percatado de esa relevancia de aceptar los propósitos de Dios. Dice aquí también entonces, esta perspectiva escatológica ha sido llamada correctamente como escatología inaugurativa, en contra de la escatología cumplida, porque al mismo tiempo el Nuevo Testamento habla de un futuro final o una consumación final que aún nosotros estamos esperando. Muchas cosas se van a ir cumpliendo, muchas cosas vamos a sufrir, muchas cosas vamos a gozar, pero todavía no llega esa parte final de los planes del Señor para nosotros. El Nuevo Testamento entonces enseña que los escritores del Antiguo, al parecer, describían como un solo movimiento, debería entenderse así, precisamente lo que era los últimos días o la llegada del reino de Dios. Sin embargo, hemos visto a lo largo de estas semanas que precisamente la llegada del reino de Dios tiene dos eras, dos momentos. Una, cuando el Señor Jesús llegó, que era el cumplimiento mesiánico importante, y la otra, la era futura. Ahora,
quiero decirle, porque va a ser un acontecimiento que se va a ir marcando cada vez más a partir de estos anuncios que están haciendo allá en Jerusalén. Para ellos es un tiempo mesiánico, por eso muchas denominaciones utilizan elementos y combinan elementos de las doctrinas mesiánicas, porque ellos todavía están esperando el Mesías. Pero ojo, usted y yo sabemos, el Mesías ya llegó, y ese Mesías es Jesús, quien vino a rescatarnos, que la Biblia habla, muestra y además ha mostrado con hechos reales que ya ha llegado. Pero además la otra parte es la era futura, que estamos hablando de las últimas cosas aún por acontecer. O como la era mesiánica inaugurada con la venida de Cristo empieza, la otra aún está por venir, y es donde nosotros estamos precisamente allí, digamos así, a la expectativa. El Nuevo Testamento expresa esa tensión en términos de la era mesiánica presente y de la era futura. Presente porque Jesús anuncia que había de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así es. Lo hace a través de su palabra, lo hace a través del Espíritu Santo, lo hace como parte del diario vivir en nosotros, aunque muchos de nosotros y la humanidad en general a veces no identificamos que es el actuar de Dios lo que nos mueve. Y por eso se usan tres frases que son muy significativas en el Nuevo Testamento. Primera, en Lucas, capítulo 20, en el versículo 34 y 36 dice: entonces, respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Vea la frase que se utiliza: este siglo y aquel siglo. Está diciendo precisamente los dos tiempos a los cuales hemos venido haciendo alusión, y lo que en este capítulo se conoce como la tensión entre el ya y el todavía no. Pero además también hay otra frase que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 29 y 30. Dice: él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, en esta era y en aquella era. Dice en este tiempo y en el siglo venidero. Es precisamente dos tiempos a los cuales el evangelista nos está diciendo: tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a darnos cuenta de lo que es para nosotros hoy y lo que aún esperamos. Y para nosotros hoy, en primer lugar, es vivir como cristianos, para que cuando nosotros seamos llamados a la presencia de Dios, podamos morir como cristianos. Disfruta de Dios ahora, para que lo disfrutes cuando nosotros estemos delante de Él. Y tenemos que entenderlo así, hermanos, porque este tiempo no es para vivir y disfrutarlo, no es para derrochar fuerzas, energía, talentos, recursos, es para caminar como Dios quiere, y en ese aspecto entonces enriquecernos en Él. Y la tercera frase, Mateo 19, versículo 29 al 30, dice: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, hermanas, o padre, o madre, mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y nuevamente Mateo hace alusión a lo que se vive ahora, en este siglo diría, y en el siglo venidero. Y habla del ser primeros o ser postreros, y postreros o ser primeros. Y en ese sentido, hermanos, tendríamos que preguntarnos también nosotros si ya estamos listos para vivir ahora como cristianos, para poder llegar a aquel lugar. Y recuerdo estas palabras: o somos primeros para llegar al lugar postrero, o somos postreros para llegar allá también. Al final de cuentas, los tiempos son los tiempos de Dios, pero esos tiempos de Dios son para ti y para mí. Y a veces tú y yo queremos calcularlos para ver si podemos retrasarlo o si podemos adelantarlo, y eso no se puede. Si tú has sido escogido desde ya para disfrutar de Dios, entiéndelo, es tu tiempo, es el ahora del Señor para ti. Y también en este capítulo encontramos que el Nuevo Testamento está poniendo sobre atención en ambas eras, cuando un mismo contexto se refiere a los últimos días y al último día. Y vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos, versículos 16 y 17,
que los cristianos del Nuevo Testamento están conscientes que ellos ya estaban viviendo los últimos días o últimos tiempos, pero que seguían esperando el último día. Y leo para ustedes este capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En los postreros días. Es decir, aún se esperan más cosas, aún se esperan más acontecimientos gloriosos. Y tú y yo tenemos que estar preparados para ello. No ha dejado de actuar Dios, no ha dejado la tarea a medias, como a veces nosotros lo hacemos. Dios culminará la obra, pero tenemos que estar dispuestos a que Dios siga trabajando en nosotros. Segunda, tener claridad que Dios nos va a perfeccionar hasta que lleguemos y estemos a la altura del varón perfecto que pueda disfrutar de Dios. Y lo decía yo hace rato en la introducción, que esta atención sirva, ¿verdad?, para acompañarnos en nuestro crecimiento como cristianos, porque somos parte de la continuidad de la historia de la salvación. Y tú y yo somos elementos eslabones de una cadena donde no podemos separarnos. Cada cosa, cada día vivimos un eslabón más, y en esos eslabones tenemos que confiar. Dios va a terminar su obra para manifestarla a nosotros. Para resumir todo esto, hermanos, tenemos que insistir entonces que el desarrollo de este capítulo 6 lleva a una conclusión, que la vida del cristiano debe de ser una vida completa hacia Dios, vivida a la luz de la atención que esto trae, por supuesto, pero creyendo que el Señor está actuando en nuestras vidas y que la culminación va a llegar tarde que temprano en los tiempos de Dios. Pero además también vivir una vida con gratitud. ¿Por qué? Porque miramos hacia atrás, donde vemos que Dios está obrando cada día, que la victoria decisiva en Jesucristo se culminará el día que Él así lo disponga, y que miramos hacia un futuro no incierto, sino muy claro. Una segunda venida que, aunque nos cuesta trabajo entenderla en plenitud, sabemos será cierta, y que cuando introduce esa parte final del reino glorioso, también sabemos va a completar la buena obra que ha comenzado en nosotros. Si todo esto, hermanos, de repente nos cuesta trabajo entenderlo, yo le diría, solamente basta de verdad creer que Dios está en control y actuando, y que todas las cosas son parte de sus propósitos. Nada es un cabo suelto, nada sobra, nada falta. Dios está trabajando en control, y en ello será manifiesto día a día en tu vida. La próxima semana hablaremos de la muerte física y de la inmortalidad, un tema también interesante. Pero si alguno de nosotros tuviese alguna duda, algún comentario, pues aún tiene tiempo de escribirla ahí en Facebook para que podamos leerla. Y si no, pues la próxima semana entraremos a ese tema. Si entre semanas, si en estos días usted tuviera alguna duda, pues comuníquese con un servidor, ya sea en el Facebook o a través de mi WhatsApp, donde podemos compartir precisamente estas dudas y aclararlas si es posible. Recuerde, no importa que hayamos terminado un tema, si hay alguna duda, podemos regresar y ponerla, pues ahora sí, ahí a los ojos del Señor, para que nosotros podamos realmente aprender. Bien, hermanos, creo que no hay ninguna duda, por lo menos no escrita por aquí, pero agradezco a todos el que podamos seguir en estos estudios. Esperamos la próxima semana también ya tener el estudio en Zoom. Ahora no lo hemos podido tener, pero bueno, estará grabada esta charla ahí precisamente en Facebook, y la vamos a subir a YouTube. Y si alguien quisiera las lecturas, pues, como por resumen, ¿verdad? Yo la tengo aquí a la mano, se las puedo hacer llegar a través de alguna de estas plataformas. Queremos orar para agradecerles al Señor por esta oportunidad que nos ha dado. Y bueno, también agradecer al Señor la participación bastante nutrida de muchos de ustedes. A ver, aquí tengo una pregunta, dice que si la segunda venida del Señor, la pregunta es, ¿a qué se refieren los hermanos que hablan del arrebatamiento? Bueno, ese tema todavía está por verse, lo vamos a ver dentro de 2 o 3 clases más adelante, acerca precisamente de cómo serán estos acontecimientos, pero recuerden, vamos paso a paso.
Sí creemos en el arrebatamiento, no creemos en el arrebatamiento en separado, es decir, por episodios, sino que poco a poco lo vamos a ir descifrando, pero es más adelante. Recuerden, ahí tienen por ahí todos los capítulos que vamos a estudiar. No quisiera adelantarme ahora a explicar algo que todavía vamos a tomar un tiempo para ello. Ahora, algo importante es, tanto creemos en el arrebatamiento que precisamente elementos como estos que hemos visto ahora nos aseguran que será real. ¿Cómo? Son los elementos que vamos a estudiar. El por qué son los elementos que vamos a estudiar. Y también la otra parte interesante es, si nosotros creemos en este momento de arrebatamiento, tenemos que tener claridad cómo compartirlo. ¿Por qué? Porque por supuesto, insisto, a veces dejamos llegar a estas parejas, ahorita no tanto, pero cuando se puede, ¿verdad? Llegan estas parejas que llegan a casa, tocan la puerta y te dan ahí un librito y te quieren enseñar cómo será y te dicen tienes que estar preparado porque ya, ¿verdad? Y a veces nos confunden. Y de repente, hermano, hermana, tenemos un poco de presbiterianos, un poco de la luz del mundo, un poco de testigos de Jehová, un poco de mormones, y a veces ni siquiera sabemos realmente qué acontece. Hace unos días leía yo a un hermano que subió algo acerca precisamente de ese estado de la muerte física. Y yo a manera de tirabuzón le dije, ¿realmente? ¿A dónde vamos? ¿Hacia el purgatorio? ¿Hacia el limbo? Y creo que puse a dudar al hermano porque nunca contestó. Y mi intención, por supuesto, no es lastimar ni confundir, sino que tengamos claridad. Porque precisamente hoy en día, en la era de la tecnología, donde todo sale a la luz, podemos confundir a mucha gente, incluso nosotros mismos. Pero créanmelo, el tema del arrebatamiento va a estar bueno y es un tema que todavía viene más adelante. Vamos a orar en esta hora para agradecer a cada uno su participación. Gracias, hermana Indira desde Veracruz por esta pregunta, pero tenga paciencia, todavía nos queda otros tiempos para seguir estudiando. A todos ustedes, a Jessie, a la hermana Graciela, al hermano Alejandro García y a todos quienes han estado saludando y anunciando que aquí está en el estudio, pues gracias por acompañarnos. Esperamos la próxima semana seguir aquí, nuestra hermana Alba, nuestra hermana Poclau también, y algunos otros, Juan Carlos, todos los que se conectaron ahora, gracias por su confianza y esperamos poder seguir, ¿verdad?, estudiando la palabra del Señor. Vamos a orar en esta hora. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de acercarnos a ella. Y, Señor, lo hacemos sabiendo que en ella encontramos muchos mensajes proféticos, muchos mensajes también que nos hablan de promesas tuyas. Pero lo interesante, Padre, es que a la luz de tu propia palabra vemos que muchos de estos acontecimientos ya se han cumplido. Algunos de ellos son elementos que se repitieron de alguna manera en otros ambientes también dentro de la propia iglesia, pero que algunos, Señor, fueron exclusivamente de una sola vez y para siempre. Y Padre, en ello debe de haber claridad también para nosotros, porque a veces, Señor, nos dejamos llevar por cualquier mal texto, Señor, usado como pretexto. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener claridad. Pero sobre todas las cosas, Padre, a tener nuestra esperanza y nuestra fe puesta en Jesucristo de acuerdo a tu palabra. Creemos, Señor, que viniste a morir por nosotros en la cruz y que el reino del Señor, el reino de Dios se ha acercado para nosotros. Pero creemos también, Padre, que la consumación de este reino aún todavía está pendiente. Ayúdanos, pues, Padre, a vivir en correspondencia a esta tensión y que, Padre Celestial, podamos ser congruentes en nuestro testimonio, que seamos cristianos firmes y verdaderos, que seamos cristianos, Señor, que hablemos de tu palabra con denuedo, pero también con sabiduría. Señor, ayúdanos para que en ese aspecto también confiemos en que todos los elementos son parte de esa continuidad de la salvación que tú has preparado para nosotros. No hay nada, Señor, que escape a tus propósitos. Así que, Padre, hoy damos gracias a Dios por todos estos elementos alrededor de nuestra vida. Algunos, Señor, han sido de gratificación a nosotros, nos han provocado alegría, pero también, Señor, estamos seguros, algunos han sido dolorosos, algunos incluso vergonzosos para nosotros.
Pero Señor, hoy te lo agradecemos porque todos y cada uno de ellos solamente están amalgamando esto que tú estás haciendo en nuestras vidas. Sigue transformándonos, sigue moldeándonos para que el día, Señor, que hemos de ver tu rostro, estemos preparados para adorarte, Señor, como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Y Padre, pongo en tus manos a cada hombre y mujer que hoy ha depositado su confianza en ti a través de este estudio. Que tu corazón esté en el corazón nuestro y que tu palabra transforme nuestro ser. A ti te alabamos y te glorificamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos aquí la próxima semana. Que el Señor esté con ustedes.